Hola, muy buenas, bienvenidos a DKHM a una nueva video review. Hoy es el turno de Thranduil, figura realizada por Asmus Toys basada en la trilogía del Hobbit, del mundo del Señor de los Anillos. Aquí estamos viendo la caja de la figura, concretamente la tapa, la parte frontal. Aquí estáis viendo ahora un poco la parte trasera. Y tras abrir la tapa, bajo esta tenemos una cartulina con una imagen de la figura, muy al estilo de lo último que venimos enseñando de Hot Toys. Decir que la caja, tanto en materiales como en grafismos, presenta un buen nivel de calidad, sin duda ninguna, a la altura de cualquiera de las grandes marcas, ¿no? Si es que Asmus no lo es ya de por sí. Tras haberos enseñado ahí la imagen de lo que contiene la caja, que es la figura, los accesorios, vamos, como siempre, a hablar uno a uno de ellos. Tenemos en primer lugar esta espada élfica, de la cual vienen dos, que como veis ahí viene con unos grabados y demás, y destaca porque está hecha en metal, en el decas que se llama un poco en el mundillo, ¿no? Trae también como otro arma o accesorio esta especie de vara o bastón de mago que destaca por su punta traslúcida, con un tono así como de ámbar, a la vez que trae una serie de grabados pintados en un color plateado que recorren todo el bastón, todo el palo hasta llegar a la punta final donde tiene sus pequeños ornamentos. Como viene siendo habitual en este tipo de figuras de un sexto, trae una serie de manos, varias manos en distintas poses para sujetar los accesorios, puños cerrados y demás. Al ser manos con guantes, pues pasa lo mismo que incluso con Hot Toys y cualquier otra marca, ¿no? Que el esculpido está bien y a la hora de pintar, pues bueno, se limitan a dar un par de tonos de brillo o sombras. Tampoco hay nada destacable. Aquí veis una de las manos que sirve para sujetar el arma, aunque entra perfectamente. Decir que tiene un poco de holgura, que el arma se mueve un poquito. Los pegs, que siempre echamos de menos cuando no vienen, aunque bueno, habitualmente siempre vienen. Solo nos pasó con la Selene de Underworld de Star Toys que no vino. Este tornillo que enseñamos aquí en esta bolsita es para sujetar este diorama. Aquí veis el agujero donde iría el tornillo. Esta especie de diorama, esta pieza ornamental, sirve para la base de una de las dos peanas que viene con la figura. Viene una peana sencilla, estándar, aunque es cuadrada en lugar de ovalada, como es habitual, por ejemplo, en Hot Toys. Y decir que bueno, que viene bastante bien esculpida, el acabado de pintura es bastante decente, es una pieza sólida y pesada. Y aquí veis la base donde iría atornillada, que también está chula porque trae a lo largo de toda su circunferencia el grabado del anillo único, las letras que trae el anillo. Quizás hubiera estado chulo que hubieran pintado letras en dorado o algo así, o en rojo, no sé. Pero bueno, está bastante decente. Esta es la varilla que sirve para sujetar la figura. Ahí veis dónde iría insertada. O si no, aquí en la otra base que hablábamos, la base sencilla, aunque en este caso es rectangular o cuadrada, con el anagrama del Hobbit. Esto obviamente es cuestión de gustos, ¿no? Pero disponiendo de las dos bases, ya que ocupan similar... Hombre, la normal ocupa un poquito menos, pero creemos personalmente que luce bastante más la que es con diorama. Vamos a centrarnos un poco en la figura, que al final cuando uno compra esto es por eso, ¿no? Veis las armas que encajan perfectamente ahí en esas... si me saldrá la palabra, en vainas. Entra perfectamente. La figura destaca especialmente por su vestimenta y su armadura. Ya desde que vimos las primeras fotos promocionales de la figura, realizadas por Asmus Toys, nos llamó bastante la atención. Tiene una armadura muy bonita, un traje también que luce bastante, con esos brillos, especie como de lentejuelas, incluso con esos detalles, ¿no? Ves aquí por la parte trasera de la hombrera que vienen grabados, como tiene esa especie de plumaje, aunque bueno, no es plumaje, está hecho de un tejido, parece como cuero o ante más bien. El ante, si no me equivoco, es cuero vuelto, ¿no? Vemos la armadura también, por la parte trasera con los grabados. Para los que estén un poco metidos en el mundillo Señor de los Anillos, es decir, que esta armadura tiene un toque como gondoriano. Parece una mezcla entre armadura de Gondor y armadura élfica, por lo que es el corte de la armadura, pero luego en los grabados se le da ese toque élfico. Tiene esa pieza ahí en la mano, que es movible, tiene una especie de pequeña tira de cuero que le sujeta al antebrazo. La capa tiene una presencia y un tacto bastante agradable, da una impresión de ser que es, ¿no? Thranduil es un rey, es el padre del Legolas y es una capa de rey. Viene bastante bien elaborada. Cosa también que es buena sorpresa, ¿no? Porque a veces las capas, como habéis visto en otras reviews, son un poco flojillas. Y sobre cosas flojillas en esta figura,
La cara parece que es una cosa flojilla, ¿no? Porque cuando sacamos la figura de la caja viene tal que así, como estamos mostrando ahora, con el pelo repeinado hacia atrás. Y la verdad es que no sé, no convence mucho a primera vista. Sin embargo, tras enredar un poco con el pelo, tras menearlo un poquito, que tampoco hay que ser yongueras para moverlo, lo ponemos así un poquito, más o menos como luce el personaje en la película. De hecho, tenéis una foto ahí de la cubierta de la caja, que se ve que tiene también pelo por delante. Y ya gana bastante. Sigue sin ser perfecta, pero gana bastante. De hecho, el pelo, la primera impresión es que es muy cutrón, porque viene con una especie como de cola o de laca para que quede más o menos estático. Y pareciera pelo plástico este tipo una Nancy, ¿no? Pero no, la verdad es que tras menearle el pelo bastante y... nosotros al mover el pelo con los dedos y con las uñas íbamos quitando un poquito la cola que trae y iba quedando cada vez más suelto. También decir que aunque nosotros somos unos patanes y no nos hemos dado cuenta, lo ideal hubiera sido sacar la cabeza del cuerpo y lavar el pelo en condiciones para quitarle toda esa cola o pegamento o lo que sea que lleva, para darle un aspecto más natural. Dicho esto, pues eso, que colocando bien el pelo gana bastante. De hecho, bueno, y tiene la corona, está bastante bien elaborada, incluso trae un cristalito ahí como un diamante. Y en general, aunque la cara no es perfecta, sí es cierto que lo he dicho, que colocándole, que peinándole bien, que no es complicado. De hecho, nosotros nunca lo hemos hecho y nos ha costado demasiado, pues bueno, mejora bastante. La capa, como decíamos, que tiene bastante buena pinta, tiene un trazo así como aterciopelado. Incluye un alambre, como estáis viendo aquí en las imágenes, que sirve para modelar un poquito la capa, ¿no? Para ayudar a conseguir una pose determinada, sobre todo de capa de movimiento, ¿no? Un rollo así dinámico. Y pues eso, que tanto la capa como la ropa pues son productos de calidad y le dan ese plus que necesitaba la figura tras la primera impresión de ver esa cara que no agrada demasiado de primeras. Ya os digo eso, aunque sea repetirme, que una vez tuneando un poco la figura gana bastante. Vamos a ver ahora, como no, las articulaciones. Esta es yo diría casi la única limitación de la figura que viene indicada en el manual que viene dentro de la caja. Ahí, como estáis viendo, a causa del traje y de la armadura, de la hombrera en sí, pues no es posible levantar el brazo más. Si intentáis levantarlo más, pues acabaréis pues, rompiendo seguramente ese traje como de lentejuelas que lleva, ¿no? Pero es la única limitación que tiene, la verdad. De hecho, lo vais a ver aquí en el vídeo cómo articulamos la figura perfectamente sin ningún problema. No es perfecta, más que nada porque, claro, después de haber revisado la super flexible de Fizen, de la review anterior, que era perfecta en cuanto a articulaciones, pues está un peldaño por debajo. Pero comparándola con otras figuras, como Hot Toys, que es un poco el referente en este mundillo, tiene un nivel de articulaciones no solo aceptable, sino que bastante bueno. Incluso con la armadura del torso tiene un poquito ahí de movilidad en la cintura y en el propio torso. También ayuda que en las piernas lleva una especie de, no sé, de leggings, ¿no? O de mallas, pues que le da total libertad de movimiento a las piernas, como estáis viendo, ¿no? Tanto para levantar lo que es el muslo, como por doblar las rodillas, los tobillos y demás. Sobre los tobillos, parece ser que hay alguna gente que se ha quejado de que estaban muy flojos y se caían los pies. Decir que a nosotros particularmente no nos ha pasado. Y mira que le hemos meneado los pies especialmente para la sesión fotográfica de la figura. Y no hemos tenido ningún problema con los pies, no se nos ha caído en ningún momento. De todos modos, si así fuera y se caían los pies, hombre, pues tampoco consideramos un gran hándicap o gran problema volver a colocar los pies en su sitio. Aquí veis la apertura de las piernas. Nuevamente no es súper flexible de Fizen, pero bueno, está en forma Thranduil y se mueve bastante bien, la verdad. Ya veis que total movilidad con las piernas. De hecho es fácil, ahora lo veréis, colocarlo arrodillado, ¿no? Que con otras figuras es muy difícil, ¿no? Es una pose que para ciertas figuras, pues bueno, le puede quedar bastante bien. Pero muchas no lo permiten. Sin embargo, aquí ya veis, sin ningún problema. Ahí con la mano ahí encima, posada, tal, como que fuera al altar o a pedirle la mano a una elfa o sabe Dios a qué. Muy buen nivel de articulaciones, una vestimenta, un vestuario, no sé si perfecto, pero muy muy bien realizado. Unos accesorios que, aunque tampoco sean excesivos, están bastante bien. Ya con las espadas y la peana con diorama ya cumple holgadamente. Ahí estáis viendo también otras figuras de Asmus Toys que tiene la licencia para hacer figuras del Señor de los Anillos y bueno, y del Hobbit, ¿no? Todo lo que es el mundo del Señor de los Anillos.
Es una marca que se le ha criticado a veces por esculpidos faciales, pero bueno, ahí hemos visto la cara de Gandalf, la de Saruman, la de Aragorn, y bueno, no parecen tan malas, ¿no? Aunque no podemos hablar ya que no las hemos tenido en mano personalmente, pero bueno. Quizás no sean perfectas, pero también hay que tener en cuenta que es una figura que cuesta menos de lo normal. Mientras que el precio estándar suele ser 250, esta anda por unos 200 euros aproximadamente. Por lo tanto, también hay que tenerlo en cuenta. En general nos ha parecido una gran figura, mejorable como todas las figuras, pero bastante buena. Sinceramente es nuestra opinión. Y nada, esperamos que esta review os haya gustado, os haya creado algunas dudas, estáis pensando adquirir la figura. Y lo que os decimos siempre, que os invitamos a dejarnos un me gusta en el vídeo, suscribiros al canal, compartir el vídeo a tus seguidores de Facebook, de Twitter y todo esto, ¿no? Sí que somos pesados, pero cuanto más seamos, pues mejor y más podremos hacer. Así que lo dicho, muchas gracias por estar ahí y saludos desde DKHM.